Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con un concepto que suena fuerte, ¿no? Casi de película, el síndrome de Estocolmo laboral. Suena intenso, ¿sí? Es que la idea de que el trabajo, tu propio trabajo, pueda como secuestrarte psicológicamente, da que pensar. Da mucho que pensar. Y para analizarlo a fondo, nos vamos a basar sobre todo en las ideas de Ronald Echeverría, de su artículo Cuando el síndrome de Estocolmo laboral nos secuestra. Ronald Echeverría. Conviene decir quién es, ¿no? Para saber desde dónde habla. Claro, él es director de ACE Consultores Headhunter, también consultor en desarrollo organizacional, procesos de cambio, y es especialista en edadismo, incluso tiene un libro sobre el tema, o sea que sabe de lo que habla en temas de trabajo y organizaciones. Perfecto, una voz con peso. Entonces, nuestra misión hoy es desglosar qué es eso del síndrome en el trabajo, según él, ver de dónde viene la idea original, El origen sí, que es sorprendente. cómo se supone que se manifiesta en las empresas, qué lo causa, qué señales hay y las consecuencias, claro. Queremos entender bien esta dinámica. Exacto, una mirada profunda. Y para eso, como dices, hay que empezar por el principio, por el nombre, por Estocolmo. Venga, pues vamos a ello. El origen. Suena a crónica de sucesos. Y lo es, básicamente. Hay que irse a agosto del 73, en Estocolmo, Suecia. Hubo un intento de atraco a un banco, el Banco de Crédito. El atracador, Jan-Erik Olsson, la cosa se complicó. Se complicó. ¿Cómo? Pues que llegó la policía, y él, para protegerse, tomó rehenes. 4 empleados, 3 mujeres y un hombre. Y se atrincheró con ellos. 6 días. 6 días. Menudo panorama. ¿Y qué pasó ahí dentro para que saliera un síndrome con nombre propio? Pues lo increíble, lo paradójico, fue la reacción de los rehenes. Olsson pidió cosas, que trajeran a otro delincuente, Clark Olofsson. Pero lo que dejó a todos, perplejos, fue que los rehenes, a pesar del miedo, imagínate, Claro. les puso sogas al cuello, amenazó con ahorcarlos si entraba la policía. Pues a pesar de eso, desarrollaron como un vínculo con ellos. Con los captores. Un vínculo. En esa situación. Sí, sí. Llegaron a decir que temían más a la policía que a Olsson y Olofsson. Hubo una frase famosa de una rehén. ¿Cuál? Dijo algo como, no me asusta Clark ni su compañero, me asusta la policía. Imagínate, temer más al rescate que al secuestro. Es contraintuitivo total. Chocante. Mucho. Y fue un psiquiatra, Nils Bellerot, que asesoraba a la policía, quien observó esto y le puso nombre. Síndrome de Estocolmo. Esa respuesta donde la víctima crea lazos con el agresor en cautiverio extremo. Vale, entendido el origen, que es impactante. Pero Echeverría, por lo que dices, tiene cuidado al llevar esto al trabajo. No es un calco, ¿no? Exacto, y él lo recalca mucho. Es una distinción clave. El síndrome original es de situaciones límite, vida o muerte, secuestro físico o real. Echeverría usa síndrome de Estocolmo laboral como como una analogía. ¿Una analogía? Sí, para describir una dinámica psicológica que tiene parecidos pero en el trabajo. No es un secuestro literal. Y ojo, que el síndrome de Estocolmo como tal, el original, ni siquiera está reconocido oficialmente en los manuales tipo DSM o CIE como un trastorno. Se ve más como una respuesta al trauma, una estrategia de supervivencia. Entendido. Es una metáfora potente para hablar de algo que pasa en las empresas, no un diagnóstico clínico en sí. Entonces, ¿cómo define Echeverría este síndrome de Estocolmo laboral? Pues lo describe como un estado psicológico. El empleado está en un sitio, un trabajo, que puede ser hostil, abusivo, de maltrato, y empieza a sentir lealtad, afinidad, o incluso justifica a la empresa, a los jefes. Como si te pusieras del lado de quien te está fastidiando, por decirlo suave. Algo así, sí. Como si te identificaras con la fuente de tu propio malestar laboral. Una cosa muy, muy particular. Queda clara la adaptación. Y Echeverría, para mostrar que esto de justificar lo injustificable no es solo del trabajo, usa ejemplos de otros ámbitos. ¿Podríamos ver algunos rápido, ¿no? Para captar el patrón. Sí. Él dice que este mecanismo se ve en muchos sitios. Pone el ejemplo, tristemente conocido, de la víctima de violencia de género que defiende al agresor ante otros. Sí. Que dice, es que tiene mucho estrés, tuvo un mal día. Exacto. Justificándolo. Es ese patrón de racionalizar o minimizar el abuso.
un mecanismo de defensa, al final. Ese ejemplo es muy claro y muy duro. ¿Qué otras situaciones parecidas menciona? Pues amplía bastante la mirada. Habla de cómo a veces se ve normal, o incluso bien, la disciplina superdura en algunos entornos, como el militar. La idea de esto te hace hombre o algo así. Esa idea, sí, viéndolo como algo que forja el carácter en vez de como un posible abuso. O menciona cómo en protestas, bloqueos, piquetes, que perjudican a gente, algunos afectados acaban simpatizando con la causa, a pesar del daño. ¿Curioso? ¿Eso también? Y habla de las novatadas, esos bautizos humillantes en universidades o grupos, que luego la gente recuerda casi con cariño justificándolas, o tolerar bromas pesadas, apodos, a costa de alguien. Son formas de darle la vuelta a algo negativo. Es. Es interesante ver cómo se repite el patrón. Incluye también el tema de los regímenes autoritarios, que siempre es delicado. Sí, y es importante entender cómo lo plantea él. No es un juicio político, sino una observación de una dinámica. Describe cómo a veces ciudadanos bajo regímenes que limitan libertades, da igual si de izquierdas o derechas. Que restringen derechos básicos. Eso es. Pues pueden mostrarse públicamente agradecidos o apoyar a sus líderes a pesar de esas restricciones. Él lo ve como otro ejemplo más de cómo las personas nos adaptamos y justificamos situaciones, bueno, opresivas o limitantes. Quizás es supervivencia psicológica. Vale, son ejemplos para ver la amplitud del mecanismo. Volvamos al trabajo, que es el centro. ¿Cómo dice Echeverría que empieza esto en una empresa? De repente, Él sugiere que muchas veces la semilla se planta, de forma muy sutil, casi sin darnos cuenta, en el propio proceso de selección, en la entrevista de trabajo. o en todo el proceso. Si fue muy duro, muy exigente, quizás hasta injusto o arbitrario, el simple hecho de superarlo te puede dar un orgullo un poco desmedido. Como, si pasé esto, debo ser muy bueno y esta empresa debe ser muy exigente y por tanto buena. Algo así. Justo. Y ese orgullo puede llevar a justificar ese proceso tan duro. Y lo más llamativo, a desear, inconscientemente, que los que vengan detrás sufran lo mismo. ¡Anda! La lógica de si yo lo pasé mal, que los demás también. Esa misma. Que demuestren que valen aguantando lo mismo que yo. Se valida el camino difícil porque uno lo pasó. Es curioso. Sí que lo es. Eso de querer perpetuar la dificultad. ¿Y esto pasa en cualquier empresa o Echeverría lo asocia a algún tipo de cultura específica? Él lo ve más a menudo en organizaciones muy jerárquicas, muy verticales, con un estilo de mando que él llama cuasi militar. Pero ojo, dice, sin las virtudes que podría tener lo militar bien entendido, como el honor o cuidar a la gente. Entiendo. Menciona también organizaciones muy burocráticas y a veces empresas familiares con relaciones de poder muy fijas y que no se cuestionan. Y en el día a día, ¿cómo se nota? ¿Qué hace un empleado que está, digamos, metido en esta dinámica? Pues se ve de varias formas. Lo más claro es aguantar cosas que objetivamente son malas. Maltrato psicológico, verbal, hostigamiento continuo, lo que llamamos mobbing, ¿no? El mobbing, sí. Que Echeverría define como ese trato hostil, vejatorio, sistemático. O aguantar cargas de trabajo brutales sin tener los medios. Y aún así, sentirse incapaz de irse. Dejar el trabajo. Se crea como una relación de dependencia de ni contigo ni sin ti con el trabajo. Exacto. Una relación de amor-odio. Reconoces que hay maltrato, que hay cosas injustas, pero a la vez magnificas lo poco bueno que haya. Y empieza la justificación activa. Del jefe, de la empresa. Sí, me grita porque está súper presionado. Es que la situación económica es mala para todos. Buf, si yo estuviera en su lugar igual haría lo mismo. Se va normalizando lo que no es normal. Y Echeverría habla de un efecto caja de resonancia. Eso suena mal. ¿Qué es? Pues se refiere a cuando el síndrome ya no es solo cosa de uno, sino que se contagia, se generaliza en el equipo, en el departamento. Y los propios compañeros empiezan a validar o justificar las prácticas abusivas. Incluso si afectan a otros compañeros. Incluso, pueden quitarle hierro a una bronca pública humillante de un jefe a un colega, o justificar que paguen mal diciendo, bueno, es lo que hay. Y esta dinámica es terrible, porque aplasta cualquier cosa buena. La innovación, las ganas de mejorar, la empatía, el respeto. El grupo entero se vuelve cómplice de esa toxicidad. Es escalofriante pensarlo.
que tus propios compañeros refuercen esa opresión. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuáles son las causas según Echeverría? Él señala varias causas, un conjunto de factores. Primero, las condiciones de la organización. Culturas donde el empleado es solo un número, un recurso, un medio para ganar dinero, sin dimensión humana. Y el liderazgo ahí, me imagino que es clave. Fundamental. La presencia de líderes autoritarios, de estos que se creen dueños de la verdad, que no escuchan, y que a veces tienen lo que se llama el síndrome de hubris. Hubris. ¿Eso qué? Es como la enfermedad del poder. Una mezcla de arrogancia brutal, exceso de confianza, desprecio por los demás. Que les pasa a algunos que llevan mucho tiempo mandando. Es un caldo de cultivo perfecto para esto. Claro. Y ese estilo de administrar a base de someter y presionar, como dice Echeverría, se va copiando hacia abajo. Los ascensos, muchas veces, premian la sumisión, el aceptar ese modo de vida, más que la competencia real. Y luego está el miedo, claro. El miedo a quedarse sin trabajo. El miedo a perder el empleo, la seguridad económica, es un factor importantísimo, claro. Lleva a lo que Echeverría llama una adaptación autodestructiva. Aguantar lo que sea por necesidad. Pero él insiste en que la causa más profunda, más potente, suele ser la dependencia emocional y psicológica del trabajo. Dependencia emocional. Sí, que la persona llega a un punto en que no se imagina su vida, su identidad fuera de ese trabajo. Aunque le haga daño, lo pone por delante de su salud, de su familia, de todo. Es muy fuerte. Muchísimo. ¿Menciona alguna otra causa importante? Sí, también habla de la falta de conciencia sobre los derechos laborales. A veces la gente no sabe qué puede exigir o tiene miedo de reclamar. Esto pasa más en colectivos vulnerables como inmigrantes sin papeles, por ejemplo. Claro, la vulnerabilidad aumenta el riesgo. Y también destaca el edadismo, la discriminación por edad. En empresas donde solo valoran lo joven, la gente mayor puede sentir que no tiene salida, y entonces justifica que no le reconozcan, que no le promocionen. Se conforman con seguir ahí como sea, por miedo a no encontrar nada más. El cuadro que pinta Echeverría es complejo y bastante sombrío, la verdad. Si quisiéramos detectar si esto está pasando, ¿cuáles serían las señales de alerta, los síntomas clave que él identifica? Él da una lista de indicadores que se pueden observar. Primero, un clima laboral que, de forma general y constante, es tenso, estresante, hostil. No un mal día, sino la norma. Que se respira en el ambiente, digamos. Eso es. Segundo, y esto es muy revelador, la justificación activa por parte de la propia víctima. Que la persona defienda o encuentre excusas para comportamientos agresivos o abusivos de sus jefes o de la empresa. El me trata así por mi bien o es que tiene mucha presión. Exacto. Tercero, inventar un montón de excusas y razones para no irse aunque la persona diga que está mal, que no es feliz ahí. Siempre hay un pero. También comentaste algo de la narrativa de la empresa, ¿no? Sí, una narrativa oficial que siempre resalta solo lo bueno y niega o esconde los problemas, las críticas, como si no hubiera autocrítica posible en esa cultura. Otro síntoma, el desconocimiento generalizado o no reconocer los derechos laborales básicos. Y el conformismo del que ya hablamos. Justo. Ese conformismo, esa resignación ante la falta de reconocimiento, de desarrollo, de promoción, que muchas veces va ligado a eso, al edadismo o a sentirse vulnerable por otras razones. Y por último, como síntoma central que une todo, esa dependencia emocional extrema del trabajo. La identidad personal totalmente pegada al rol laboral. Vale. Entonces, ¿qué conclusión saca Echeverría de todo este análisis? ¿Cuál es el mensaje final que deja? Su conclusión es bastante directa, ¿eh? Sostiene que ninguna organización puede aguantar a largo plazo si funciona con un ambiente tóxico. Un ambiente que obliga a la gente a crear estas defensas como justificar el maltrato, solo para sobrevivir psicológicamente. Es una afirmación potente. Que la toxicidad, al final, no es rentable ni sostenible. Exactamente. Él dice que una organización enferma, porque no valora a su gente, no la motiva, no la desarrolla, no es ética quizás, gane dinero a corto plazo, pero no puede construir un éxito de verdad, duradero. No deja un buen legado. No deja legado, ni puede servir bien a su mercado, ni a la sociedad. La base está podrida, digamos. Muy bien. Creo que hemos cubierto lo esencial. Si hacemos una recapitulación rápida, el síndrome de Estocolmo laboral, según lo ve Ronald Echeverría,
Es esa dinámica psicológica compleja y preocupante, ¿no?, donde gente en trabajos tóxicos acaba sintiendo lealtad y justificando a quien le causa malestar, como un mecanismo de defensa muy retorcido. Sí, hemos visto el origen, ese secuestro impactante, y cómo se usa de forma analógica en el trabajo. Como Echeverría cree que puede empezar casi sin notarse, en qué tipo de empresas es más fácil que surja, qué comportamientos se ven, y esa caja de resonancia del grupo que es tan peligrosa. Analizamos las causas que él propone, desde jefes tóxicos y culturas dañinas hasta la dependencia emocional, el miedo, el edadismo, y repasamos los síntomas que podrían alertarnos. Y la utilidad de este análisis de Echeverría parece clara, ¿no? Nos da como herramientas, una forma de mirar y quizás entender mejor dinámicas que funcionan mal en el trabajo. Cosas que vemos o que nos cuentan o que incluso hemos vivido. Ayuda a tener una mirada más crítica. Sí, una mirada más consciente sobre cómo son realmente nuestras relaciones laborales. Totalmente. No es para poner etiquetas fáciles, claro, sino para entender mecanismos psicológicos que son complejos y que pueden causar mucho daño y hacer que las cosas no funcionen bien en el trabajo. Es una invitación a pensar en la salud de nuestros entornos laborales. Y para terminar, recogiendo esa idea final de Echeverría sobre la salud de las organizaciones, podríamos lanzar una pregunta al aire, ¿no? Más allá del dinero, de los beneficios, ¿qué es lo que de verdad hace que una organización sea saludable, que sea exitosa de verdad? Y siguiendo con eso, ¿cómo podemos todos nosotros fomentar culturas de trabajo donde aguantar, ser resiliente, tener compromiso, no se confunda con justificar el maltrato o la dejadez? ¿Cómo aseguramos que el bienestar, el respeto, el desarrollo de las personas no se vean como un gasto o un lujo, Sino como lo que son, como pilares básicos para un éxito que sea sostenible y que sea ético? una reflexión importante para llevarnos. Gracias por acompañarnos en este análisis.